ciencia, la antropología y la metafísica, y le dejo la palabra a don José Luis para que haga la presentación. Bueno, soy yo aquí. Bueno, para que haga la presentación de la ponencia. Muy bien. Hombre, a don José Luis le conocéis todos ya, Sí. porque no creo que... Pero bueno, por deciros, por si acaso hay alguien que no es el vicerrector de la Universidad Católica de Valencia, fue de los fundadores de la universidad. En estos momentos es el vicerrector de Cultura y capellán mayor de la universidad. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, doctor en filosofía también y ciencias de la educación por la Universidad de Valencia, licenciado en teología por la Universidad Lateranense de Roma, y si Dios quiere pronto doctor, si Dios quiere, yo creo que ya está la cosa en teología. Licenciado en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Barcelona y en ciencias eclesiásticas por la Facultad de Teología también de Valencia, licenciado. Máster oficial de bioética por la Universidad Católica de Valencia. Él tiene también el carnet de periodista. Nada más hay que verle cómo coge las notas y hacer los resúmenes. Yo creo que si no tuviese el carnet se le tendríamos que dar. Vicerrector de extensión universitaria, como les decía antes, porque me parece que es lo que más en estos años está trabajando, tanto como vicerrector de Cultura, ¿no? Pero a través sobre todo también de esa cátedra que tanto se mueve en la universidad, que es la cátedra de desarrollo, donde está pasando por ella pues mucha gente y hace una reflexión, me parece que especialmente importante. Es director y profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a distancia, San Dámaso, director del Departamento de Teología, Ética y Deontología de la Católica de nuestra universidad hasta la actualidad, evaluador de doctores acreditados en la Agencia Valenciana de Evaluación Prospectiva en el área de Filosofía Moral desde el año 2008, es patrono de nuestra universidad desde su fundación, asesor eclesiástico de la Fundación Vaticana centésimos años, pro pontífice en Valencia, es conciliario de las fundaciones que se hicieron en Valencia, empresariales de la Diócesis de Valencia, de empresarios y empresarias cristianas, profesor de Antropología y Filosofía en la Universidad Católica y profesor también de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad también Católica. Es capellán honorario de la Orden de Montesa. Bien, todo eso pues es muy importante, pero lo más importante es su persona, ¿no? Y su cercanía y la capacidad que tiene pues para entablar relaciones pues con quien sea, con la persona más importante y con el gitanillo que le encontremos por ahí, que le coge e incluso es capaz de matricular en la universidad, de hacerle que estudie a toda costa. Bien, yo creo que esto último que he dicho define un poco lo que a mí me parece que es don José Luis. Por otra parte, es un hombre que dice la verdad. Yo le conozco antes de ser obispo yo, y nos conocimos aquí, en unos cursos que lo hacía ya como universitarios de Valencia. Yo era rector de aquí y él era un curilla joven, que yo además creo que le dije que con 3 cursos así, bueno, yo hacía aquí en la diócesis maravillas, Entonces, pues bueno, se pueden seguir haciendo maravillas. Digo que es la persona que te dice las cosas, lo que él cree, te lo dice sinceramente. A mí siempre actúa así de esta manera. Te puede doler o no doler, pero como te dice la verdad siempre, pues eso no importa, si te ayuda, porque esos son los que verdaderamente te ayudan. No te ayudan los que te echan incienso, sino los que te dicen y te sitúan en la realidad. Lo cual a mí me parece que es la mejor definición de don José Luis, eso que les he dicho antes, ¿no? Capaz de hablar con el personaje más importante y el más pequeñito de la tierra, como cuando encuentras en Valencia y vas con gente, pues un muchacho muy sencillo, que no, pues él se ocupa desde la hija del camarero para que tenga y pueda estudiar hasta no sé qué.
este es la Bosones. Aparte de todo lo que he dicho, pero yo creo que esto es lo más importante. Don José Luis, tienes la palabra. Sí. Ponte aquí. Sí, pero no va. Bueno, ¿me oís bien así? ¿No? Pero para grabar a lo mejor. Ya. A ver. A ver, ¿se oye? Sí, muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a mi arzobispo, que ha dicho cosas muy bonitas que uno hasta le dan ganas de creérselas, pero realmente es hermoso que tu obispo pues te aprecie y cuando eso es mutuo, pues es una alegría y una responsabilidad hablar delante de él. Lo mismo que de don Marcelo, porque es mi maestro y ha sido mi director de tesis, y el último trabajo que estoy haciendo también lo dirige él, por lo tanto también es una responsabilidad. Agradecerle a Ildefonso como secretario del curso también su presencia, y a todos ustedes que están aquí, el que puedan compartir conmigo lo que he preparado, que voy a intentar a ver si es posible que lo diga con gracia, porque la antropología metafísica de Julián Marías es su gran obra. Como ustedes pueden comprobar en su autobiografía, él dice que es la obra donde alcanzó su nivel, que antes de esa obra él no se encontraba totalmente en el nivel, y a partir de que intentó hacerla incluso en alguna ocasión, pero que no le salía, y que cuando tuvo el nivel la empezó y la terminó de una tirada. Es decir, que realmente estamos descubriendo que esta obra, Antropología Metafísica, merecía una conferencia especial, porque es realmente su obra magna, su obra especial, desde la que todas las obras alcanzan su proporción, su mesura. Entonces era necesario. Yo quería dedicársela a él, a don Julián Marías, en su centenario. Lo que más me impresiona de don Julián Marías es que desde niño vivió en la verdad. Me impresiona mucho. Detrás de una puerta, me lo contó él en su casa, que detrás de una puerta su hermano y él, siendo él un niño, prometieron que nunca mentirían. Y me dijo: padre, nunca mentí, nunca. Y a los 18 años, me parece, fueron a Jerusalén en un viaje que se organizó muy importante en la universidad, y ante el Santo Sepulcro se arrodilló y volvió a prometer que siempre diría la verdad. Esto es muy importante en nuestro mundo, porque la verdad supone la coherencia, la verdad supone la unidad, la verdad supone muchos disgustos, la verdad supone el que en muchos momentos te encuentres solo, la verdad supone una altura moral grande, pero al mismo tiempo también supone mucho sacrificio. Hay reyes que han dicho que la única verdad que han tolerado del todo ha sido la de los libros, porque no les podían llevar la contraria. Pero realmente vivir en la verdad es algo importantísimo. Fíjense ustedes que desde niños vemos a gente que nos dice, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores: hay que hacer esto con coherencia, hay que vivir la verdad. Pero nosotros luego observamos que no todo el mundo lo hace, incluso los que nos lo dicen. Vamos creando aquí en la mente un espacio de escuela de bandidaje, donde va apareciendo la verdad y la mentira juntas. Y a veces la mentira supone una esquizofrenia personal que no te hace luego vivir en el deseo de que esa verdad te lleve a ser auténticamente una persona libre, porque es la verdad la que nos hace libres. Por eso quería un poco partir de esta anécdota, ¿no?, de don Julián Marías, desde niño, que quiso vivir en la verdad y que intentó vivir en la verdad, buscar la verdad, amarla y servir a los hombres comunicando esa verdad. Probablemente por eso fue un hombre que no fue alabado por tantos, sino que en muchos momentos fue contradicción para muchos. La más importante de sus obras, desde la circunstancia diaria, encuentro en la teoría empírica distintas teorías, distintas formulaciones sobre el hombre que hacen posible tener una teoría nueva sobre el hombre. Dice don Julián Marías que él estaba estudiando la teoría analítica, la teoría general sobre el hombre, que ya estaba en Ortega, y ahí encontró la teoría empírica. Ortega habla de cómo la circunstancia marca la vida del hombre, y desde ella me entiendo como soy. Así Marías aprovecha la circunstancia para, desde las categorías empíricas que él formula
y que se dan en la circunstancia del yo concreto, desde ahí esas categorías que inventa él mismo se encuentra con la trascendencia. Y puedo hablar de una antropología metafísica. Fíjense ustedes que nosotros teníamos y tenemos toda una estructura para explicar la existencia de Dios al no creyente. El argumento ontológico de San Anselmo, todo lo que suponía las vías de Santo Tomás, muchísimos autores que colaboraron con todo ello a través del medievo. Hay un momento determinado, como conocen ustedes muy bien, que Kant pues se carga todo eso, elimina todo eso porque él se adentra en una nueva teoría donde lo que no se toca, donde lo que no se ve, no se puede expresar de alguna manera, y la metafísica pues desaparece, queda como poesía, como algo que no puede llegar más allá. La teología queda pues recluida, pues eso, como algo que es hermoso, pero que no puede entrar en el mundo de las ciencias, y prácticamente se saca la teología de la ciencia. Y hay toda una posterioridad hermosísima donde se va descubriendo que el hombre es medible desde muchas dimensiones, no solo desde una, y que por tanto las ciencias empíricas, las ciencias experimentales tienen que estar unidas, tienen que tener también colaboración con las ciencias humanas y tienen que tener también colaboración con las plásticas, de manera que todo el conjunto puede analizar al hombre, pero sin todo el conjunto es muy difícil, de tal manera que nosotros creemos con honradez que Kant cae en la trampa de pensar que la razón es la cúspide y no la realidad. Y o bien la razón explica la realidad o la razón se convierte en irracional. Claro, porque el hombre ha seguido teniendo un universo de sentido, el hombre ha seguido aspirando a el más allá, el hombre ha necesitado darse cuenta con toda claridad de que sus preguntas de sentido entraban en el concepto de razón. Es más, el hombre se ha dado cuenta que aquellas instituciones que han querido romper las preguntas de sentido han oscurecido, han hecho algo terrible, han mutado el concepto de razón. Porque razón es aprender la realidad e interconectarla, y por tanto, cuanto más interconexión y cuanto más pregunta, mucho mejor. Bien, pues Marías, caminando desde aquí, va a descubrir esta teoría empírica, distinguida de la teoría analítica. Y en esta teoría él estructura unas categorías filosóficas y antropológicas que vamos a señalar a continuación y que constituyen, a partir de la idea yo soy yo y mi circunstancia, toda una nueva manera antropológica, metafísica de entender al hombre. La primera de esas categorías es el cuerpo como una parte del mundo vectorial separado en cuanto a cosa. Él va a distinguir muy bien persona y cosa, verán ustedes permanentemente, de la mundanidad. Esto hace pensar que la mundanidad es una estructura primaria respecto a la corporidad, que se agrega a ella. Pero esto que es cierto dentro de la teoría analítica no lo es en la nueva que descubre él, si nos situamos en la perspectiva de la estructura empírica. Por ser corpóreo soy mundano. De este mundo, los atributos empíricos de la mundanidad están condicionados por la propia corporidad. No podría ver, no podría oír, no podría entender nada del mundo sin esa corporidad. Esto es fundamental. La segunda de estas categorías es la sensibilidad. Descubro desde donde descubro el órgano primario de la realidad, que lo coge de Gratry, del padre Gratry, y a la vez de Bretano. Es un tema histórico importante. La sensibilidad como transparencia. La manera real de estar en y con la realidad de este mundo es lo que llamamos sensibilidad. Gracias a ella me encuentro y encuentro las cosas que están conmigo. Esa sensibilidad es primariamente transparencia. A través de mi cuerpo estoy en y con las demás cosas, y en y con él en la medida en que es también una cosa. Los sentidos son la autopista del conocimiento. Nuestros sentidos nos ayudan a adentrarnos en todo el conocimiento, pero hay unos sentidos internos y otros externos, y por tanto, con esta categoría de la sensibilidad como transparencia, él va a hacer posible que ese cuerpo se pueda relacionar con la mundanidad, que el cuerpo se pueda relacionar con el mundo. Y esto es fundamental para nosotros. Porque claro, si no sería muy complicado diferenciar, por ejemplo, entre inteligencia y razón, que Marías lo hace siguiendo a Ortega y esta tradición con mucha fuerza. Y inteligencia es captar la realidad, pero razón es aprenderla e interconectarla. Los animales también tienen parte de inteligencia, en un grado determinado, pero no de razón. Porque la razón es esa conexión, interconexión de la realidad, del pasado con el futuro, del sueño con la realidad. Y esto sería imposible
sin esta dimensión de la sensibilidad. La sensibilidad nos descubre los sentidos que tienen jerarquía, estructura sensorial del mundo. Claro, esos sentidos que nos muestran la autopista del conocimiento tienen ciertamente una jerarquía. Nadie da la misma importancia, por ejemplo, a la vista que al olfato. Ni se le concede el mismo valor, ni se teme igualmente su pérdida. Pero la cuestión que se suscitaría desde el principio perspectiva de esta jerarquía sensorial. Lo discutible no es que la haya, sino más bien al contrario, que no haya más que una. En ciertas formas de vida el olfato ha sido probablemente el órgano capital de la supervivencia y por tanto el más importante de todos, nos dice Marías. En un mundo primitivo casi vacío de hombres, sin técnica, lleno de especies animales hostiles y mucho más poderosos, es verosímil que el olor ha sido el rasgo decisivo para la ordenación vital y pragmática de las realidades. Miren si es importante esto que estamos viendo, que hay una estructura de la sensibilidad, de la sensorial, que el ciego, siendo ciego, tiene estructura visual. Yo recuerdo cuando era párroco de Genovés, que tenía un ciego en la parroquia, que por cierto tenía mucha vista, que el ciego tenía mucha vista, que me decía: señor rector, estic esperant que venga el fin de año para anar a la porta de Madrid. Pero hombre, pero usted ¿qué va a hacer allí si usted no ve? Si usted no ve, dice: ay, señor cura, no veo, pero no sabe usted lo que yo siento allí. Es decir, el ciego tiene también la estructura de la sensibilidad visual, aunque él no vea, porque forma parte de esa estructura que tiene el ser humano. Y por tanto esto es fundamental para nosotros para descubrir realmente esta relación mía con las cosas, con la realidad. Y luego tendrá unas consecuencias impresionantes a la hora de ver el juicio humano, la responsabilidad, la capacidad. La categoría de instalación nos permite vivir y proyectar desde eso que ya estaba la instalación corpórea. Claro, instalación en un cuerpo y instalación en un cuerpo con una trayectoria. La instalación mundana coincide con la condición humana misma, con la circunstancialidad, pero su forma concreta es la corpórea, porque estoy instalado en el mundo cuyas cualidades son correlativas de mi corporealidad, pero sobre todo yo estoy instalado en mi cuerpo. El cuerpo, que es parte de mi circunstancia, al cual en modo alguno me reduzco. Soy más que mi cuerpo, pero soy cuerpo, pero soy más que mi cuerpo. Y esto es muy importante en un mundo donde el cuerpo tiene tanta fuerza, hay que darle la fuerza que tiene, pero somos más que cuerpo. La condición sexuada. Marías aquí tiene un derroche de creatividad increíble, y esta condición sexuada que señala en la estructura empírica va a dar mucho de sí, porque de aquí luego él saca la trilogía del tema del corazón, que es impresionante, el mapa del mundo personal, la educación sentimental, es decir, todos estos libros que ayudan a entender profundamente el tema de la sexualidad y el amor. La condición sexuada como uno de sus factores radicales de instalación, en mi manera de estar viviendo como varón o como mujer. Cada sexo que implica al otro. No se puede entender la realidad varón sin referirse a la mujer o viceversa. Antes que sexual, soy sexuado. Repito, antes que sexual, soy sexuado. De tal manera que siempre que veo al hombre me remite a la mujer. Y siempre que veo a la mujer me remite al hombre como icono. No hay más. Ahí está la problemática, por ejemplo, de la homosexualidad. Ahí está la gran problemática, porque le gusta a uno lo que le guste. Es decir, si una cosa reivindica a la otra, si una cosa llama a la otra como polaridad, pues evidentemente estamos viendo aquí que es importantísimo y que aquí hay una serie de consecuencias de trabajo fundamental para la vida. Hace muchos años, dice Marías, que vengo utilizando una distinción lingüística del español que me parece preciosa: los adjetivos sexual y sexuado. La actividad sexual es una reducida provincia de nuestra vida, muy importante, pero limitada, que ni siquiera comienza con nuestro nacimiento y suele terminar antes de nuestra muerte, fundada en la condición sexuada de la vida humana en general, que afecta a la integridad de ella en todo tiempo y en todas sus dimensiones. En un mundo tan erotizado como el nuestro, esto es fundamental. No se entiende a veces que lo primario sea ser sexuado, no ser sexual. Y esto yo creo honradamente que para la educación es muy importante. Yo estoy convencido, con otros muchos pensadores de mucho más nivel que yo, que hay condiciones nuevas que surgen de una mala educación, de una apertura diferente al sexo, ¿no? Hasta llegar incluso a desunir el amor y la sexualidad, de tal manera que cada día más la neurociencia nos va diciendo que los mismos neuroconductores que tiene la cocaína los tiene el sexo, y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces tenemos grandes adicciones
A veces lo que llaman los biologismos del hombre, o ahora ya de la mujer, suelen ser adicciones, no biologismos, que se pueden acabar convirtiendo en zoologismo, como una exageración. Es decir, es muy importante descubrir el dominio de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Es muy importante, con Julián Marías, ser capaces de descubrir que ser sexuado es antes que sexual y sus consecuencias. La estructura vectorial de la vida, proyectándome en diversas direcciones y con una intensidad que la caracterizan, es otra de las categorías. Yo, a lo mejor desde niño o desde joven, puedo llevar la idea de ser sacerdote, y a lo mejor que no lo sepa mucha gente, o ninguno. Y sin embargo yo tengo una intensidad, un proyecto ahí, como vectorial, es decir, como dice Marías, como un arco, con una flecha que va hacia la dirección que tú le colocas, y con la intensidad que tú le pones. Y la vida está llena de esa proyección y de esa intensidad. Eso se llama la estructura vectorial. Y es muy importante, porque si uno es consciente de ello, uno le va poniendo la intensidad que debe de ponerle. Uno va haciendo un proyecto de su vida serio, con estas categorías, y va realizándose como persona y viviendo como tal. La vida humana supone una estructura vectorial, nos dice, y por eso sus contenidos tienen intensidad y orientación. Las cosas, según su importancia, me llegan. La necesidad personal de una persona es vectorial. Yo necesito una persona con una intensidad, una orientación, una inclinación muy precisa. Desde la instalación en la que estoy, me proyecto biográficamente en un haz de flechas irreductible unas a otras. Es de una belleza tremenda. ¿Cómo ha captado el ser humano este hombre? ¿Cómo ha captado la responsabilidad del ser humano? ¿Cómo ha descubierto la proporción y la mesura que podemos tener o no tener? Me lleva mi peso, llega a decir con San Agustín, me lleva mi amor. O sea, muchas veces el peso de la vida es lo que te lleva hacia un lado hacia otro. O sea, hay personas que se han enamorado y creían que si no seguían ese proceso se rompían como personas. El elemento vectorial. Entonces, esto si desde niño lo tuviéramos en cuenta en educación, fijaros vosotros qué ayuda tan impresionante podríamos hacer a cada una de las personas. El rostro humano es la siguiente categoría. En su función de representante de todo el cuerpo, a partir de la cara se nos muestra la realidad de la persona que está viviendo. La cara, dice Marías, es una parte privilegiada del cuerpo, no solo en el sentido de ser importante, quizá lo más importante, sino en el de funcionar como representante de todo el cuerpo, que ninguna otra parte del cuerpo tiene el mismo grado, carácter proyectivo, programático y viviente. La palabra rostro viene de rostrum, que es el pico de las aves, secundariamente el hocico de los animales y por extensión el espolón o proa de una nave. La cara es la estructura dramática en cuanto a radical, en cuanto a raíz, que viene hacia mí, que avanza hacia adelante, y eso quiere decir hacia el futuro. Es el órgano somático del futurizo. No vemos el rostro humano, sino que asistimos a él. No vemos un rostro, asistimos al rostro. Cuando un rostro se pone delante de nosotros, todo ha cambiado. En la Iglesia decimos que cuando alguien pertenece a la comunidad, deja de ser anónimo, deja de ser pobre, es algo que acontece para nosotros ya, para siempre. El rostro muestra un programa. En él vemos angustia, tristeza, alegría, broma. En él descubrimos incluso las personas que con su inteligencia han marcado determinadas huellas de su faz. Por tanto, el rostro es mucho más representativo que otras partes del cuerpo y que nos ayudan justamente a descubrir un proyecto de futuro o no con la otra persona. La figura viril y la figura de la mujer y su conexión con la razón vital, otra categoría, ya que es la vida la que da razón a la realidad. La razón vital, ya que es la vida la que da razón a la realidad. Y por tanto esa figura viril del hombre, esa figura de la mujer, nos van a condicionar nuestra existencia, positiva, negativamente, pero sobre todo, si somos conscientes de ello, nos va a ayudar a descubrir esa polaridad mutua de lo sexual antes que lo sexual y de esas figuras que nos pueden ayudar. Los atributos de la vida humana se encuentran en dos versiones distintas, polarmente opuestas, en el varón y la mujer. Llega a decir Julián Marías, miren, el hombre cuando mira ve una realidad y la mujer cuando mira ve otra realidad. Pues las dos son verdad y las dos son complementarias y no podíamos vivir sin ninguna de las dos. Esto es muy hermoso y muy necesario, saberlo y descubrirlo.
A veces decimos que no entendemos a las mujeres, o las mujeres dicen que los hombres son todos iguales. ¿Están diciendo esto? Están diciendo que tienen una visión distinta y complementaria, y nosotros tenemos una visión distinta y complementaria. Y esto es fundamental. Los atributos de la vida humana se encuentran en dos versiones distintas, polarmente opuestas. Polarmente siempre es atracción mutua en el varón y la mujer. Hablar de igualdad entre hombres y mujeres, dice María, es una de las más peligrosas estupideces a la que se puede caer. Lo que puede y debe haber es equilibrio entre ellos, un equilibrio dinámico, hecho de desigualdades y tensión, que mantiene al hombre y a la mujer a la par precisamente para que sea posible la fuerza y plenitud de su encuentro, su enfrentamiento y su polaridad activa. Su polaridad activa, es decir, uno necesita del otro, uno le gusta el otro. La condición amorosa, en la que convergen casi todas las categorías que se están planteando. Bueno, Marías, en este tema del amor, es otro de los temas que nuestro Señor le dio un don particular para expresarlo, para descubrirlo. Yo, las homilías más hermosas que creo que he hecho de bodas están inspiradas en el pensamiento de don Julián Marías, que es una barbaridad. ¿Cómo amaba a este hombre? ¿Cómo amaba a su mujer? ¿Cómo amaba a su mujer? La primera entrevista que yo tuve con él, larga, 2 horas y pico, porque era muy generoso, era muy generoso. Ayer me lo decía una persona que está aquí, es decir, alguien que llegaba nuevo podía ser a las 2 horas, pues como amigo desde toda la vida, era muy generoso. Era un señor que tenía muchísimo trabajo y lo pagaba todo y te recibía. Al principio, cuando llamabas por teléfono, era como un poco seco, porque como no tenía secretario, fíjate, no tenía secretario, nada, él era el que cogía el teléfono. Entonces, claro, yo creo que para defenderse un poco de tanta gente que podría llamar, pues parecía un poco seco. Pero luego cuando hablabas con él, era alguien delicioso. Era alguien delicioso. A los pocos segundos te sumergías en un mundo de colorido y profundidad que no te irías de ahí. Yo creo que todo el mundo querría ser periodista para entrevistar horas y horas a Julián Marías, ¿no? Por la capacidad que tenía. Bien, la condición amorosa en la que convergen casi todas las categorías que se están planteando. La condición amorosa de nuestra vida se deriva, nos informa María, no de nuestros sentimientos, estados psíquicos o predisposiciones psicológicas, ni siquiera de nuestro entusiasmo por una persona del otro sexo, sino que nuestra estructura recíproca, necesidad sexuada, acontece argumentalmente, dramáticamente y vectorialmente en una unitariedad, instalación vital. Es decir, que todo lo que anteriormente hemos dicho va a hacer una condición para que yo tenga unas capacidades de enamorarme de unas personas y no de otras, para que yo viva en función de unas personas y no de otras. La condición amorosa es sólo el alveolo donde el amor es posible, donde puede germinar, constituirse y acontecer. Será menester ahora volver la mirada a esta nueva realidad. ¿Verdad que a veces habéis dicho vosotros en algún momento, no, sin ninguna malicia, habéis dicho, esta persona es que parece que no ame a nadie, parece que no tenga capacidad? Pues porque probablemente esta estructura del ser humano en esa persona no se ha dado, o se ha dado muy limitadamente. Por esto es posible el amor, y en esta condición se da. Dice Julián Marías en Educación Sentimental, dice, miren, uno de los grandes problemas para el amor es lo mal que la gente escribe y lo poco que la gente lee. ¿Cómo? Pues sí, porque la lectura te produce una capacidad de poder entender a las personas y de poder comunicar, y la escritura, evidentemente, de poder hacer esa comunicación. Y actualmente los jóvenes no acaban diciendo palabras completas, menos ahora con el móvil, ¿no? Que ponemos, entonces no tienen capacidad de comunicación, y el amor es algo donde tiene que acontecer una capacidad de entregar la intimidad en comunicación al otro, que si uno no tiene capacidad de estructurar el pensamiento porque no sabe escribir, o no tiene capacidad de comunicación porque no lee, no profundiza, no entra en conocimiento superior, difícilmente. Muchas parejas se rompen porque no tienen la estructura de la capacidad de la comunicación, por leer poco, por escribir poco, y están a lo mejor en dimensiones que necesitarían esas otras estructuras. Otra cosa que dice María para que la condición amorosa sea posible, no reducir la condición amorosa a psicologismo. El amor no es solo sentimiento, es también inteligencia y voluntad. Porque si el amor fuera solo sentimiento, seríamos adolescentes permanentes.
claro, el adolescente una semana le gusta una chica, la otra semana dice, pater, ¿qué me pasa a mí si ahora me gusta otra? Y ahora otra, estaré loco, me dicen algunos chicos en primero de universidad cuando se toman en serio. No, hombre, no, que todavía falta un poquito para que tú pues descubras un poco la estructura de tu vida y veas lo que vamos a decir ahora. La siguiente categoría, el enamoramiento. Supone que la persona de la que estoy enamorado se convierte en mi proyecto. Esto es una de las cosas más especiales de Julián Marías. Dice, amar es hacer del otro el proyecto de mi vida. Amar es hacer del otro el proyecto de mi vida. Y él me contaba, personalmente me contaba, dice, mire padre, cuando murió Lolita, dice, a mí me entró un pesar tan grande, porque era como que me habían cortado por la mitad de mi cuerpo. Mi mujer era mi proyecto, me había quedado sin proyecto, decía él. Y al quedarme sin proyecto, yo estaba como muerto. Y me acosté y no quería salir de la cama. Aquí hay amigos de él que a lo mejor vivieron esa época, ¿no? Él me la contaba. Dice, y recibí una carta de Adolfo Suárez con la constitución que iban a hacer, y vi tal sarta de barbaridades que dije, por ti, Lolita, por ti. Me levanté, me puse a escribir y ya se me pasó la primera parte de aquella depresión, ¿no? Era un amor. Él me decía, padre, yo no entiendo que haya gente que diga que quiere antes a sus hijos que a su mujer. No lo puedo entender. Yo primero a mi mujer. Y con mi mujer hemos hecho los hijos. ¿Cómo puede ser que alguien diga, a ti te encontré en la calle? Y estos son mi carne, si son de los dos, si forman parte. El enamoramiento supone que la persona de la que estoy enamorado se convierte en mi proyecto, hacer del otro el proyecto de mi vida, no reducir a sentimiento, también inteligencia y también voluntad. Al amar, soy verdaderamente quien soy, en mi plena autenticidad, y siento que antes no era verdaderamente quien tenía que ser, es decir, que el amor me constituye. Es una cosa tremenda, es como un gran milagro ontológico, que el amor me constituye. Que a partir de ese momento yo me siento de otra manera completamente. Siento que había amado desde siempre a esa mujer, de la cual no la conocía, ya la estoy enamorado y parece que la amé desde siempre. No es rigurosamente verdad que la ame desde siempre, pero es cierto que la amo el que siempre era. La ama ahora desde su realidad de siempre. Nos enamoramos de una persona la cual es ciertamente corpórea. Y dice, esto es una cosa muy distinta a los otros pensamientos. Dicen, cuando yo primero me enamoro de la persona y después amo su cuerpo. Por eso es posible que haya gente que esté enamorada de gente físicamente, aparentemente, entre comillas, fea. Que decimos muy gruesa o muy tal, porque primero uno ama a la persona y después se enamora de su cuerpo. Cuando pasa antes, las cosas no están claras del todo. Precisamente en cuanto suyo, porque es suyo. Eso no quiere decir que uno tenga que enamorarse solamente de las personas más gruesas o menos, ¿no? Quiere decir que uno primero ama y después se enamora de todo lo que es la persona, ¿no? Precisamente en cuanto suyo, porque es suyo el cuerpo, el impulso sexual, la atracción sexual se ejercen desde la corporidad y son lo que moviliza la proyección somática, en rigor psicofísico, de un sexo hacia el otro. ¿Sí? Este es un poco, en gran medida, este concepto de amor, el enamoramiento. Él dice que es la cima, ¿no? Que uno, hasta que no tiene el enamoramiento, no ha concluido, ¿no? Está ese proceso de amor, ¿no? Es decir, el enamoramiento, uno le gusta a una persona y empieza a vivir un poco como si tocara el cielo, pero justamente hasta que no ha hecho del otro el proyecto de su vida, no vive ese enamoramiento como cima, ¿no? Es necesario e importante tener un proyecto mutuo, los dos. Proyecto intelectual, un proyecto espiritual, un proyecto de vida, y eso es lo que hace que cuando falla el sentimiento, la voluntad puede decir yo sigo en el proyecto. Falla el sentimiento, pero sin embargo yo sigo en el proyecto, y luego vuelve el sentimiento. El temple de la vida que modula la instalación, lo dice Marías como otra categoría. Hay sociedades, dice, descontentas, satisfechas, aburridas, asustadas, irritadas, exasperadas, apasionadas, exaltadas, entusiasmadas, abatidas, resignadas, desesperanzadas. Los individuos que pertenecen a ellas pueden diferir enormemente. El desterrado de una sociedad es una sombra antropológicamente. La larga residencia de un país extranjero lleva con frecuencia una alteración del temple de la vida. Decimos a veces, qué fortaleza, qué temple, ¿no? Pues el temple modula la vida. El temple modula la instalación en la que me encuentro. Cambia mucho el temple en el que tengas de cómo tú vives esa instalación concreta. Imaginaros esto en la vida religiosa, lo importante que es. El tiempo humano como categoría de la estructura empírica, como un ingrediente de la vida. La vida es temporal y sucesiva. La vida humana no es interminable, sino que ha empezado y terminará. Por lo pronto terminará, sea cualquiera su destino ulterior, y además su posesión no es simultánea, sino precisamente sucesiva, se va poseyendo,
y no es perfecta, sino imperfectísima y precaria, inestable en el instante presente, pálida y empobrecida en la memoria del pasado, incierta y vaga en la anticipación del futuro. La vida, dice Marías, se presenta en todo caso como afectada por la finitud temporal. Su fórmula son los días contados, distensa entre el nacimiento y la muerte. Podríamos decir que la forma radical de instalación en ella es justamente el tiempo. El tiempo es aquello en que propiamente estoy, y la manera de estar temporalmente en cómo vivimos en general en otro lugar, seguir estando. Más brevemente dicho, durar. Bien, esta cita de Marías nos dice claramente que nosotros tenemos que contar con el tiempo y ser conscientes del tiempo. Y en el tiempo suceden las cosas concretas. Y es a partir del tiempo donde yo también voy descubriendo, pues no es lo mismo haber nacido con la luz eléctrica que sin la luz eléctrica. Es un tiempo diferente, antes de Cristo y después de Cristo. La felicidad. Mirad cómo define Marías la felicidad, esta categoría. Es bellísima la expresión. La felicidad es un imposible necesario. La felicidad es un imposible, el me lo invento yo. La felicidad imposible necesario. Es hermoso. Porque ¿quién no quiere ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz. Esta es la gran cuestión. Esta es la gran pregunta. Esta es lo que nos afanamos todos en ayudar a la gente. Oye, sé feliz. Pero ese imposible necesario, ¿qué quiere decir? Pues lo explica él muy bien. Se vive en el elemento de la felicidad. La vida es perpetuo, inexorable descontento. El placer es siempre placer del momento. Ahora siento placer en este momento que quisiera eternizar, como sabía Nietzsche, la felicidad o la infelicidad, por supuesto, afecta más bien a lo futurizo. El mundo en que vivimos tiene siempre una tonalidad. Por ello, el encontrarse en él es encontrarse bien o mal. Cuando ese encontrarse bien o mal afecta no a algún contenido particular, sino a la vida misma, entonces podemos hablar de felicidad. Un imposible necesario. Nunca es uno bastante feliz. Y una vez que ha pasado ese momento, el momento siguiente pues tiene otras cosas. Es importante descubrir la felicidad en el servicio a los demás. Es importante. Al servir encuentra uno la alegría. Esa cuestión actual de la autorrealización, ¿cuántas veces solo me puedo realizar cuando se realizan los demás? Si yo amo, en la medida en que busco el bien del otro me realizo. Es que si yo estuviera en otra parroquia, señor arzobispo, si yo estuviera en otra parroquia allí sería más feliz, si yo estuviera en otro cargo allí sería... Y al final, donde te plantan, tienes que crecer, porque el mal lo lleva sino contigo. La felicidad, un imposible necesario. Hay que ser feliz cada momento, cada segundo, con lo que uno tiene, y dar muchas gracias a Dios. Porque lo contrario es una mentira que te haces a ti mismo, y que cuando llegas a 3 o 4 dimensiones que ves que es un imposible necesario, pues entonces supone una consecuencia de frustración. Y la frustración, sabéis que como consecuencia tiene la agresividad. Y debe de ser nuestro mundo muy frustrado porque hay mucha agresividad. Me contaron una vez que un hombre muy especial, una persona muy inteligente, iba por la calle y le agredieron verbalmente. Y este hombre contestó con mucho cariño. Y una persona que lo observaba dijo: ¿cómo es posible que con las barbaridades que le han dicho a usted, qué barbaridades le han dicho? ¿Cómo es posible que con esas barbaridades haya contestado usted con tanta delicadeza? Y el Señor contestó que mire usted, en los momentos de dificultad cada uno saca lo que lleva dentro. ¿Qué llevamos dentro nosotros? ¿Qué llevamos dentro? Siguiente categoría: carácter futurizo. El carácter futurizo del hombre hace que su realidad se le presente como programa. No es solamente que tenga que anticipar las cosas por venir, que anticipe el futuro, es que se anticipa a sí mismo. Siempre me estoy haciendo. Leticia me comentaba eso ayer, ¿no? Hablando de Julián María. Dice, es que seguimos haciendo a Julián María si nosotros seguimos pensando. Él tenía muy claro que estábamos abiertos, era la diferencia entre biológico y biográfico, la expresaba así, dice, lo biológico, pues sabes que empieza y que termina. Lo biográfico es un quehacer constante, cada día es como ese autor de un cuento o de una novela que deja que sus personajes vuelen solos, que él y los personajes vayan dándole la novela al propio autor, ¿no? Nosotros tenemos un carácter futurizo, siempre nos estamos haciendo, no estamos cerrados, no somos una cuestión cerrada.
Eso que a veces pensamos, esto, pues no pasa nada que dejemos cuestiones abiertas. Es muy hermoso que las cuestiones también queden abiertas. La mortalidad, siguiente categoría filosófica. Mortalidad estrechamente unida a la idea de amor. Lo que soy es mortal, dice Marías, pero quien soy consiste en pretender ser inmortal. Repito que es muy interesante. La mortalidad estrechamente unida a la idea del amor. Lo que soy es mortal, pero quien soy consiste en pretender ser inmortal. En su sentido primario y radical, la muerte es la mía, la muerte propia. ¿Cuáles son sus análogos? Aquellas realidades en las que se anuncia o denuncia que hace posible su aprehensión imaginativa y da sentido a esta palabra. Ante todo y cotidianamente el sueño, la imagen espantosa de la muerte, como la tiniebla, es imagen de la nada. La muerte es algo que me acontece, es decir, que me pasa a mí. La muerte biográfica significa que yo muero, o mejor, como decimos en español, yo me muero. No se puede eludir la muerte, no se puede escapar a la muerte. No se trata de que abandone la corporidad como la piel de un reptil y se escape intacto hacia otros mundos. Al contrario, la condición de la existencia de la muerte es que acontezca, es decir, que le pase a alguien. Y este alguien, yo, tú, se muere efectivamente. La idea de la muerte es una idea que trabaja muchísimo Marías y que la trabaja efectivamente unida al amor. Él, no sé si después hay algún apunte de esto, pero él dice que en estos momentos hay un problema con la eternidad, que mucha gente que no cree en la eternidad dice que es un problema de amor, porque el que ama no entiende la eternidad sin el ser querido, pero cuando no se ama, pues da lo mismo. Pero cuando se ama hay una radicalidad de la estructura humana de querer proyectarse en toda la eternidad, ¿no? Él dice, esto es como una diseñadora que va a hacer un traje. Yo siempre me acuerdo de la madre de José Cosme cuando digo esto, no sé por qué. Una diseñadora que va a hacer un traje y no lo ha hecho, pero ella ya lo sabe, ella ya lo ve. En mi caso, por ejemplo, cuando voy a hacer un congreso, ¿no? Yo, cuando estoy proyectando ya lo veo, porque si no, no me puedo mover ahí, ¿no? Entonces, dice, aunque no llegara a hacerse, ella está viviendo esa realidad. Y el concepto de aprehensión de la realidad en su conexión nos da la posibilidad. ¿Por qué no podemos hablar del más allá desde el más acá? Si biográficamente es posible. ¿Qué y quién? El qué, la reducción. El quién, lo biográfico. Cuanto más sé quién soy, cuanto más poseo mi realidad programática y proyectiva, futuriza y real y viviente, cuanto más auténticamente soy y en el modo de la vida personal, menos sé qué va a ser de mí. Más incierta es mi realidad futura, más abierta a la posibilidad de invención, de azar, de innovación. Y aquí entran todas las preguntas de sentido. ¿Quién soy yo?, dice Marías. ¿Qué va a ser de mí? ¿Hacia dónde va mi vida? Dice, estas preguntas, dice, se las han hecho todos los hombres de todos los tiempos que han pensado. Los que no han pensado no, pero los que han pensado se han hecho estas preguntas. Y estas preguntas, si no se hacen, el hombre incurre en una gravísima responsabilidad. Porque, vamos a ver, si la revelación católica fuera... Vamos a ver, y aquí hay un nexo de unión entre revelación y razón, ¿no? Para cualquier persona. Es decir, si yo en la revelación encuentro respuestas que me ayudan como persona, no tengo por qué rechazarlas por la presión de la realidad en su conexión, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Me están abriendo unas posibilidades inmensas. Si no, la humanidad nunca llegaría, unida unas a otras en su pensar, a ayudarse a encontrar estas respuestas de sentido. Vida perdurable, una de las últimas categorías de María. Si ahora nos situamos en la perspectiva de la inmortalidad, de la vida perdurable, entonces se vuelve problemática en un sentido inesperado esta vista. ¿Para qué? Si estamos destinados a otra vida sin los internos conflictos de esta y sobre todo sin su carácter fugaz y pasajero, sin su mortalidad constitutiva, ¿para qué esta? ¿No hubiera podido Dios ponernos directamente en la otra? ¿Instalarnos definitivamente en la vida perdurable? La idea de que Dios nos prueba en esta vida, nos somete a una especie de examen moral para ver cómo nos portamos antes de terminar. Es demasiado tosca e insatisfactoria, dice, esta dimensión. Él dice que cuando se habla de la vida eterna hay que hacerla cercana al hombre. Hay que poner ejemplos que le hagan a la persona humana sentirse en ello. Es decir, el niño pequeño que te dicen, oye, en el cielo hay chocolate, pues el niño pequeño, porque su realidad es esa, ¿no? Entonces, Marías dice, las realidades del hombre son constitutivas a él mismo. Y por tanto, él dice que le encanta que la Iglesia Católica haya hablado de la resurrección, que el cristianismo, que Jesucristo nos haya anunciado la resurrección, del cuerpo también,
porque no me entiendo sin mi cuerpo. Mi cuerpo forma parte de mí, como no me entiendo sin la persona que amo, ¿no? Y por tanto, todas estas pistas son para él fundamentales como aperturas teológicas de caminar. Hasta el punto que él, siguiendo a Santo Tomás, se adentra en la teoría de los novo y los nihilo. Dice, la persona como tal se deriva de la nada, de toda otra realidad, ya que a ninguna de ellas puede reducirse. Si no la vemos como creada, en las distintas teorías actuales, nos resulta literalmente inexplicable, o bien parece violentamente reducida a lo que no puede ser una cosa. Fijaros qué metafísica, qué impresionante estas palabras desde este castellano, ¿no? Respecto a este tema, dirá también Marías, no podemos demostrar que Dios crea a cada persona porque no disponemos de él, menos mal. Lo evidente es, en cambio, que cada persona significa una radical novedad, una innovación de la realidad. No solo es genética y medio ambiente, es única y repetible. Y eso muestra la necesidad que habla la física de que para poder hablar de creador tenemos que hablar de creación ex novo y ex nihilo, nueva y de la nada. Así, para poder hablar de un creador, antes hay que mostrar una creación ex novo, nueva y ex nihilo, de la nada. Y aquí me permito una licencia de seguir caminando con Julián Marías, mía. Si la materia, protones y electrones, no tienen ni libertad, no tienen razón, no tienen capacidad de sentido estético, no tienen capacidad de amar, como ayer decía el arzobispo, esa expresión de María es de criatura amorosa, es imposible que la materia haya podido dar lo que no tiene. Es imposible. Si todo el Quijote no está contenido en Cervantes, Cervantes no lo ha podido escribir. Si nosotros, cuando hablamos de una teoría de ver al hombre en el mundo, aquel o aquello, sea demiurgo, sea Dios o sea la materia, que tenemos que indicar como principio de los principios, necesariamente tiene que tener contenido todo lo que ha hecho posible. Lo que el niño es un organismo biológico, un ser vivo, que sale del vientre de su madre, que ha sido engendrado, que naturalmente procede del padre y de la madre, no solo del padre y de la madre, sino de los abuelos, de los tatarabuelos, y hasta donde se quiera llegar, y de elementos cósmicos que lo integran, porque están compuestos, es una realidad material, y en la realidad del cuerpo de ese niño que está naciendo interviene el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo, el carbono, y todo lo que ustedes quieran, y además en combinaciones muy complejas. Esto, dice Marías, es lo que es el niño, es lo que es, y por tanto es derivable y se deriva del padre, de la madre, de los antepasados y, repito, del cosmos físico. Sí, pero ¿quién es? ¿Quién es? Esto es una cosa distinta. Tenemos dos, el padre y la madre. Cuando el niño nace es un tercero absolutamente distinto que pudo no ser y es. Que pudo no ser y es. Es un tercero absolutamente distinto, irreductible al padre y a la madre y a todos los demás, absolutamente irreductible. Bien, en estas características que estamos viendo, en estas categorías, hemos visto todo el proceso. Cómo Marías, desde la circunstancia y desde la realidad empírica del hombre, va acercándose, porque esto es perfectamente hablable con un no creyente. Esto es un diálogo impresionante con el mundo. Fíjense ustedes, he recogido, para acabar la conferencia, he recogido unas notas de científicos, científicos los que acompañan o hubieran acompañado por cuando murieron, los que viven ahora a don Marcelo en la Academia de las Ciencias, científicos que, efectivamente, habrá científicos que no sean creyentes, porque saben ustedes que una cosa es poder mostrar la realidad de Dios y otra cosa es la fe. El Vaticano I, O sea, el Vaticano I nos deja muy claro que por analogía podemos llegar a Dios, pero luego está el don de la fe, que hay quien la tiene y quien no lo tiene, que hay que pedirla y que nos amamos en comunidad y que tenemos fe en función del que no la tiene. Y por tanto es una responsabilidad tener fe, porque es una cosa hermosísima, pero que me tiene que ayudar a contagiar al otro, por eso me la dan a mí. Nuestro Señor ha querido esa estructura, igual que está la estructura de la mundanidad que hemos visto antes, pues hay una estructura de la gracia que es distinta también, ¿no? Entonces hay hombres de ciencia y hombres de fe. Primero voy a sacarles el último caso, ¿no? Que es muy conocido y que, bueno, por lo menos para el pueblo en general nos viene muy bien, que ha sido Flett, un analítico contrario profundamente a la existencia de Dios a nivel intelectual. El último libro suyo, bueno, antes de su muerte, es decir, Dios existe, nos deja claro, en todo caso, acogiéndose. Yo me he quedado muerto porque todo lo que explica Flett ahí es otra vez Santo Tomás,
es otra vez San Anselmo, es otra vez, toda la estructura clásica, que es como que no lo hubieran leído los analíticos, como que se lo hubieran pasado y no lo hubieran leído, ¿no? Y entonces nos ayuda a entender de nuevo este encuentro del hombre intelectualmente, de la pregunta sobre Dios como algo serio, importante, necesario, que ha hecho tantas cosas. Don Marcelo decía esta mañana en la homilía, ¿no? Decía, ¿qué hubiera sido la historia de la humanidad sin el cristianismo? ¿Qué hubiera ocurrido? Antes de Cristo y después de lo que hubiera venido. ¿Qué hubiera ocurrido? El arte tal y como lo conocemos, por ejemplo, Valencia, la Constitución de Valencia, si le quita el cristianismo es otra ciudad, no tiene nada que ver, sería otra cosa. ¿Qué hubiera ocurrido? Con el tema de la fraternidad universal, ¿qué hubiera ocurrido? Si no hay un padre común, ¿cómo es posible que todos seamos hermanos por mucha Revolución Francesa? ¿Cómo es posible? Es decir, es tal cantidad, la misma universidad, lo decía don Marcelo, no surge de la Iglesia en el siglo XIII, de los cabildos catedralicios, de las escuelas, los hospitales, es decir, ese amor al hombre, esa capacidad por el catecismo de la Iglesia Católica que empecé diciendo Dios desde la razón tiene sentido, ¿no? Ese no miedo a la razón, ese constituir obras científicas desde siempre en la Iglesia, hombres de ciencia y hombres de fe que avalan todo esto. Bueno, pues desde Copérnico, quien vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina se sentiría estimulado a las apariciones más sublimes. ¿Quién no adoraría, por tanto, al arquitecto de todas las cosas? Kepler, Isaac Newton, Carlos Linneo, Alessandro Svolta, André-Marie Ampère, todos siguen en esta misma dinámica, uno tras otro. Justo Oliver, Carl Friedrich, Robert Mayer, absolutamente premios Nobel, la mayoría, otros grandes inventores, Einstein, todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre y ante el cual nosotros, con nuestros poderes, debemos sentirnos humildes. Max Planck, fundador de la física cuántica y premio Nobel en 1918, nada pues nos lo impide y el impulso de nuestro conocimiento lo exige, relacionar mutuamente el orden del universo, el Dios de la religión. Dios está para el creyente en el principio de sus discursos, para el físico en el término del orden. Pero fíjense ustedes, Hathaway, matemático, uno de los grandes matemáticos del siglo pasado. La moderna física me enseña que la naturaleza no es capaz de ordenarse a sí misma. El universo supone una enorme masa de orden. Por eso requiere una causa primera grande que no esté sometida a la segunda ley de transformación de la energía y que por lo mismo es sobrenatural. Alan Sanger, astrónomo, calculó la velocidad de expansión del universo y la edad del mismo por la observación entre las estrellas. Nos dice, era casi un ateo prácticamente en la niñez. La ciencia fue la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo puede explicármelo medianamente lo sobrenatural. Bueno, hay cientos de ellos, voy a terminar solamente con uno, pero les voy a decir una cosa. Marías tenía un empeño enorme en amar la razón, en descubrir que Dios era el autor de la razón y que no había que sacrificar la razón. María era todo lo contrario, todo lo más contrario que pueden ustedes imaginarse a cualquier fundamentalismo. Era un hombre que se exigía para hablar incluso de Dios, al hablarlo desde el pensamiento, no ponía ningún milagrito en ningún sitio, era toda una estructura de trabajo, dándole vueltas a las murallas de Jericó, ese método suyo que él tenía, para llegar a concluir cosas muy especiales. Y fíjense ustedes, porque estas últimas citas las he hecho de otros hombres para ver cómo no solo Marías, ¿no?, sino como en el universo tantísima gente está colaborando. Es decir, yo creo que algún día cuando nos enteremos de todo el trabajo de la Academia de las Ciencias del Papa, nos quedaremos impresionados de la cantidad de hombres y de mujeres que están trabajando al servicio del hombre y de la humanidad, sin despreciar la fe, sino todo lo contrario, viendo cómo ayudan esas dos alas de la inteligencia a que el hombre camine hacia adelante. Y fíjense ustedes, lo último es muy sencillo, lo último es una anécdota piadosa, no tiene nada que ver con el resto de la conferencia, por eso la he dejado por la última, pero es porque se deja ver aquí que los grandes hombres, lo decía don Marcelo esta mañana en el desayuno, los grandes hombres científicos están en otro nivel y viven esto de otra manera. Y a veces los pseudocientíficos, las personas que están ideologizadas, son los que escriben muchísimos libros diciendo Dios no existe, Dios no sé qué, y no han llegado a nada prácticamente, pero bueno, tienen que pavonearse. Fíjense, esto es repito, es para terminar una historia muy pequeñita que no significa nada, pero significa este sentido que le doy. Louis Pasteur, químico,
una tarjeta y una sorpresa. Un joven universitario viajaba en el mismo asiento de transporte con un venerable anciano que iba rezando el rosario. El joven, atrevido, le dijo: ¿por qué en vez de rezar el rosario no se dedica a aprender y a instruirse un poco más? Yo le puedo enviar algún libro para que se instruya. El anciano le dijo: le agradecería que me lo enviara el libro a esta dirección, y le entregó su tarjeta. En la tarjeta decía: Louis Pasteur, Instituto de Ciencias de París. El universitario se quedó avergonzado. Había pretendido darle consejo al más famoso sabio de su época, el inventor de las vacunas, estimado en todo el mundo y devoto del rosario. Muchas gracias por escucharme. Pues nada, si quieren preguntar o comentar o algo, bueno, eso le toca al obispo decirlo. Si abrimos el diálogo, si os parece, y preguntad o añadid alguna reflexión, si queréis, ¿no? O lo que deseéis. Yo seré muy breve, pues solamente agradecerte. Te he escuchado desde hace muchos años, todos los años que nos conocemos muchas veces, y pocas veces te he escuchado con la devoción que te he escuchado hoy, he quedado tan satisfecho, y siempre lo había hecho. Muchas gracias. Igual es por el momento emocional. Decirte, la pregunta es esta, básicamente. Tú sabes que hace muy poco he enterrado a mi padre, y todo lo que se ha hablado de la vida perdurable, de la muerte, del cuerpo, del amor, a mí me ha llegado profundamente. El día de su muerte, por la mañana, estábamos hablando y muchas cosas, y papá, si sales de escribimos un libro, contaremos tu vida, desde aquí que vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Y qué quieres que hablemos del cielo? Empezamos a hablar de Dios. Y al final me dijo: Quique, no le des más vueltas, que todo son tonterías, solo es esto, amor. Dios es amor. A mí estas palabras me conmovieron mucho de un hombre que ha sido, me ha explicado muchas cosas en esta vida. Y yo quisiera que me dijeras si la síntesis que yo he hecho de María, que te hago en un segundo, de toda tu conferencia, porque me ayudaría mucho que fuera así, es una síntesis real. El hombre es un ser futurizo. Yo, recogiendo los trastos de mi padre, ayudando a vaciar la casa, he visto fotos de él de cuando era joven. Era un hombre guapísimo, mi padre, guapísimo. Luego he visto fotos de cuando yo era un niño, lo he visto con pelo. Cuando lo vi morir era un cuerpecito, una cosita. Y siempre ha sido Enrique Burguete, siempre ha sido el mismo. Yo lo miro y no era idéntico. A mí me cuesta recordar a ese padre que yo veía cuando era un niño y al anciano que ha muerto tan de niño. Pero siempre ha sido él. Luego, ¿quién es mi padre? Aquel que llegará a ser en cada momento. ¿Era mi padre ya ese hombre de 40 años? ¿O el hombre que llegaría a ser con 82 y moriría en la UCI de un hospital? Viendo su cadáver me pregunto: ¿quién es mi padre? ¿Este cadáver que veo ahora? ¿O el hombre que vio la trascendencia, que está en la mesa del reino de los cielos? ¿Quién soy yo? ¿El que soy o el que llegaré a ser? En ese sentido has hablado del amor. Yo me encuentro con mi mujer, me pasa lo mismo que Julián Marías. Yo miro su rostro y veo una epifanía. Yo estoy viendo una manifestación en su rostro. Me está diciendo: ámame. Me está diciendo: estoy aquí para que me ames. Amar es buscar el bien del otro, es dirigirse al bien del otro. Y si mi vida tiene un sentido vectorial y mi destino final es el cielo, amar es ayudarle a llegar al cielo. El verdadero amor es ayudar al otro a llegar al cielo, presentarle a Dios. Por tanto, solo podemos decir: yo te amo y yo te quiero, no cuando estoy procurando nada más el bienestar físico, que es obligación, es nuestro deber, sino cuando estoy ayudando con mis obras a llegar al cielo. En este sentido, si esto es real, si esto es así, me gustaría que dijeras si no sería bueno que la misma universidad como universidad tuviera alguna manera concreta, y ese que lo hacemos transversalmente, alguna manera concreta de educar para el amor y educar para el cielo, educar para el amor. Hay un reguero de lágrimas, he llorado lo indecible, pero estoy convencido de la trascendencia que mi padre sigue viviendo. ¿Podríamos transmitir esto a los chavales de una manera concreta, física, real, educar para el amor y educar para el cielo? Y la segunda cuestión muy breve, has mencionado el libro de Freud. Yo también se lo recomiendo a mis alumnos, no me hacen ni entero caso. Aquí están los de biotecnología. Dales el título y diles que se lo lean, por favor. Bien, Quique, yo creo que has hecho una exposición no solo correcta, sino que has mejorado mi conferencia. Con lo cual, no, es verdad, con lo cual incluso te lo agradezco, porque como nos vamos haciendo unos con otros, esto es lo interesante. Mi padre murió también hace poco tiempo, como sabes, y así estoy yo un poquito sensible, que sí que voy a intentar ahí poner ahí fuerza. Mi padre murió hace poco, y el día de su muerte yo pude llegar unas horas antes y recé el rosario con él, y tuve la sensación profunda cuando mi padre se estaba muriendo. Es un momento que hay tanta sudor, un sudor enorme, ¿no? Que mi padre, el alma de mi padre salía de él,
y que ya no estaba mi padre allí. Que mi padre ya no era ni aquel rostro ni los anteriores de las fotografías que yo también había visto. Que mi padre estaba siendo planificado por Dios en toda su trayectoria. Julián Marías dice: el cielo será lo que no pudimos ser aquí plenamente. Es decir, todos nuestros intentos serios desde nuestra libertad de poder... Imagínate yo que hago intentos de hacer algo de deporte y no hago nada, ¿no? Pues eso se verá recompensado de alguna manera. Don Carlos, fíjate cómo está de su deporte. Pues cada uno, es decir, nos veremos intelectualmente. Es decir, si tú has intentado hacer un esfuerzo mínimo, digno, pues serás planificado también en ello. Es decir, que aquello que quisimos ser, aquello que vectorialmente quisimos ser aquí y no fuimos del todo, será planificado, será la realización. Eso es hermosísimo, hay modo de entender, ¿no? Y en cuanto a lo de la universidad que dices, pues Quique, tú te reúnes conmigo muchas veces. Tú sabes que otra cosa es que no sepamos más, pero que todo lo que tenemos intentamos, los 15 capellanes, después cada capellán en su capellanía, los 50 profesores de teología, tener una universidad 48 profesores de teología, pues es una hermosura, ¿no? Tú mismo has estado en un área trabajando y buscando las grandes preguntas de ese área para que eso es lo que intentamos. Después el ser humano es limitado el que lo proyecta, limitado tal. O yo me he ido a una conferencia tuya por el gozo de escucharte y he dicho que si tuviera muchos profesores como este, qué alegría sería para mí, ¿no? Y probablemente tenga muchos profesores como tú, pero cada uno en su dimensión diferente y diferenciada. Entonces, el arzobispo también me dice constantemente: José, hay que hacer un instituto de humanidades, algo de alguna manera que desde distintas dimensiones proyectemos hacemos lo que podemos y sabemos. La cátedra Fides et Ratio ha intentado eso, con la gente que nos dejan, con los proyectos que tenemos, con la acción. Pues cada día, yo sí que os digo a todos, si tenéis cosas que presentar, si tenéis proyectos diferenciados para que podamos mejorar, presentarlo. Siempre que presentéis algo, tanto al vicerrectorado de Cultura como al departamento de Teología como a la capellanía mayor de la universidad, siempre es acogido. Eso sí, lo que puede ser es que yo también acoja al que lo dice para que ayude, porque normalmente cuando me dicen eso yo lo que digo: ya, pero tú también estás dispuesto a... ¿Cuánto me gustaría a mí que en unos años tuviéramos una escuela psicológica de pensamiento cristiano? ¿Sabes lo importante que es eso? Porque tienes muchos alumnos para orientarlos desde el pensamiento cristiano tal. ¿Cómo me gustaría a mí que el arte tuviéramos una iconografía cristiana para el siglo XXI? Que está naciendo una nueva arquitectura donde la Virgen del Carmen y el corazón de Jesús ya no pegan del todo ahí, que necesitas otra iconografía de alguna manera o buscar otras fórmulas. Es decir, ¿cuánto me encantaría a mí que don Carlos tiene en su cabeza que siempre está diciendo: José, tenemos que hacer una casa de restauración del ser humano? Es una preciosidad. Es lo que significa la familia, la restauración de la persona en tantas dimensiones, y que ahí trabajara la psicología, la filosofía, muchísimas dimensiones abiertas para la reconstrucción del ser humano, en el tema de la sexualidad, en el tema del trabajo, en el tema de la diferenciación de ir contra el relativismo que nos está matando, que lo sabemos que nos está matando. El relativismo nos está haciendo añicos con su ideología de género, con su manera de entender el mundo solo para allá, para todo inmediato, para acabar, ¿no? Es decir, yo todo eso, lo que sé y lo que puedo, incluso tengo abierto mi cargo por si alguien, el arzobispo tiene otra persona que lo haga, de verdad, porque es que esto hay que ser humildes en esto. Es decir, nos vamos haciendo todos unos con otros. Entonces, lo que has dicho se ajusta a la realidad, lo que dices más todavía. Y si de aquí tú sacas algún proyecto especial para tal, cítame en Valencia, nos vemos, y con los bueyes que tenemos, haremos. Muchas gracias. Ahora pregunto una pregunta tan interesante que ahora los demás dirán: ¿y si no lo hago yo tan interesante? Es que Quique, es que no puede ser. Yo, José Luis, que leyendo las memorias de Julián Marías en el tomo primero, no sé qué página será ahora en el tomo que ha salido completo, pero en el tomo primero él dice algo que a mí me parece que es excepcional, y por eso la importancia que tiene para nosotros, por ejemplo, el Instituto de la Familia, el Instituto Juan Pablo II, que está inscrito, aunque tiene su independencia, sabéis, porque es un único instituto que está en Roma y que hay sedes diversas en todos los sitios. Nosotros tenemos el Instituto en Valencia, pero él dice algo que os leo
porque me parece que lo has comentado tú antes. Creo que la atmósfera envolvente de mi casa, desde que nací, fue el primer estímulo para eso tan importante, tan desatendido, tan olvidado, que es la educación sentimental. Hay dos formas de cariño que pueden y deben combinarse, pero a veces andan disociadas: el cariño de apego y el cariño de complacencia. El primero es frecuente en muchas familias, el segundo bastante menos. Mi madre sobre todo prodigaba los dos. No se limitaba a cuidar a los suyos, sino que hasta donde puede percibir un hijo, estaba enamorada de mi padre y él de ella. Para los hijos desde niños, esa vivencia es decisiva. No se trata de explicar nada, sino del supuesto de la vida misma. Imagínese lo que es encontrar el amor desde el nacimiento. Significa nada menos la evidencia de que existe. Sigue, pero además de que esta expresión, es decir, sobre todo es ver en todas las categorías antropológicas que nos has comentado y nos has dicho, ¿no? Pero a mí me parece que esto es algo esencial, ¿no? O sea, claro, esto tiene tal importancia que precisamente en este momento en que vemos la crisis terrible en la que está la familia, esto es esencial. O sea, si resulta que lo que un hijo va a ser o va a percibir en la vida, es decir, lo que supone en la vida desde que nace encontrar el amor, y el amor con rostro, que es de su padre y de su madre, es decir, que se quieren, y que porque se quieren ha venido él, no por otra cosa distinta. Eso es esencial. Entonces, yo sigo haciendo la pregunta, pero que es para todos, ¿no? O sea, ¿cómo buscar la salud, entre comillas, del hombre? No la seguridad social, que es verdad que nos puede fallar cualquier día, pero ¿cómo buscar la salud del hombre y la salud social de un país, de este mundo? ¿Cómo buscarla? Interesante. Porque claro, el tema es serio. Don Marcelo, pues él está trabajando muchísimo todo el tema de la esclavitud humana en estos momentos. Claro, es verdad que hoy en las constituciones todo el mundo no existe ninguna constitución que admita la esclavitud teóricamente. En la práctica la piden y viven a veces muchos países de la esclavitud, que ese es el gran problema. Viven de ella, de la esclavitud humana. Bueno, él sabe mucho más. Entonces, ¿cómo buscar? Es decir, porque esta es la gran aportación que tenemos que hacer la Iglesia en estos momentos. ¿Cómo buscar la salud del hombre? Va por la Iglesia, porque es que es lo que buscó nuestro Señor. Dios cuando vino, lo decía yo ayer también cuando hablaba de la categoría de la encarnación, cuando en Julia Marías, ¿no? Cuando se hace presente en el mundo Dios y se hace hombre, lo que quiere es hacernos ver dónde está la salud, dónde se encuentra la salud de un hombre y de una sociedad. No sé, es entregarle el rostro real del hombre que nos ha mostrado nuestro Señor, es hacerle vivir esa condición que tú decías, la condición amorosa, no sé, que es esa condición que ofrece nuestro Señor. He venido al mundo para dar la vida, no para otra cosa, para dar vida. ¿Y cómo la doy? Entregándola. Es decir, entender al ser humano solamente como a veces lo entendemos ahora, ¿no? Es decir, es biología, hacemos análisis biológicos, no biográficos. Y por ejemplo, esto que dice Julia Marías de lo que él ha vivido, él con sus padres, eso es biográfico. No solo solamente por el hecho de traer al mundo, de engendrarle, sino porque al acogerle en este mundo percibió una existencia amorosa. Bueno, yo creo que esos son temas importantísimos que a mí me parece que nos tienen que ayudar a
todos a reflexionar y a construir este país. Creo que Leticia, don Julián Marías participó en un proyecto de instituto sociológico, ¿no? Para poder justo abordar estas cuestiones de la salud de un país y dar respuesta. ¿Puedes contar algo de esto? Que viene... Como decía don Julián, está todo escrito. Es decir, tiene un libro que yo creo que lo pensó cuando estaba de profesor en la Universidad de Estados Unidos, que es la estructura social. Estructura social. Y lo enlazó con el tema de las generaciones, que también tiene un libro a propósito. No, la estructura social en concreto sería. Bueno, tenemos aquí a don Marcelo que nos diga también una palabra, que él era amigo de don Julián y además es un gran conocedor de don Julián Marías. Y yo creo que el arzobispo ahora ha dado una clave importante, o sea, no se trata solo de que nosotros busquemos en la lectura de Marías algo que nos ayude a nosotros en personalizado, que también, porque él es muy de lo personal, pero se trata de que hay toda una nación, todo un occidente con una cantidad de problemas que en la medida en que busquemos pensadores o demos respuesta desde Marías o de otras cosas, porque Marías no es todo, el mundo es mucho, pero él es mucho también, ¿no? Pues que podamos responder a esta pregunta de don Carlos, ¿no? ¿Cómo ayudar a una sociedad con problemas a que se reestructure desde el pensamiento para que teniendo un programa y un proyecto luego podamos ponernos a realizar? Eso hacían estos hombres. No sé, me decía Leticia ayer que estaba en 18 cosas metido Marías, ¿no? 18 instituciones, todas ellas para recomponer cosas, para ayudar a temas, para plantear novedades en concreto, ¿no? Desde Marcelo, si nos quiere comentar usted algo, ya hemos terminado. Bueno, yo no quería hablar porque como ahora... Va a hablar ahora. Acordaros que ahora después habla él, No quiero, digamos, abundar, pero naturalmente la pregunta es fundamental porque es a dónde vamos. A mí me ha tocado dar una conferencia ahora en las Naciones Unidas, invitado por Ban Ki-moon, que están renovando los llamados fines del milenio. Y yo planteo el tema de la ética. Lo que falta en la sociedad contemporánea es ética, sea individual que social. Es decir, cuando no se respetan las leyes internacionales y hay prepotencia por parte de los estados que tienen la bomba atómica y uno tiene que aguantar porque tiene la bomba atómica, sea Estados Unidos, sea Rusia, no se respeta. No hay códigos internacionales, los hay, pero no se los respeta. Cuando los profesores de Harvard, los mejores, son los que mienten y son los que provocan la crisis de finanzas, que como la define muy bien nuestro académico Stiglitz, dice, le hicieron hacer una conferencia en las Naciones Unidas y hablando de la encíclica del Papa Ratzinger sobre el tema de la crisis, y dijo, no lo citó al Papa, pero dijo, muy fácil, 2 mandamientos: mintieron y robaron, porque meter en la misma bolsa títulos podridos con títulos buenos es mentir y es robar. Toda la crisis es eso, y evidentemente quisieron cambiar los códigos éticos, pero hay ciertas cosas que no se pueden cambiar ni siquiera con la regla positiva. La crisis es eso. ¿Y quién las hizo? Los mejores profesores de las mejores universidades. En las universidades no se estudia más ética, no se estudia más. Si el presidente de Estados Unidos va y dice a los estudiantes, como lo ha dicho recientemente en Harvard, donde él fue estudiante, ustedes tienen que ser los primeros, y nada más, ser los primeros. ¿Pero los primeros para qué? Para robar. No es cuestión de ser los primeros, es cuestión, sí, si quieren ser los primeros, pero para un proyecto, para un bien, para el bien común, pero no para ser los primeros. Es decir, este es el punto. Estamos... y esta idea es compartida por los mismos economistas de la nueva generación. Es decir, hoy no se puede. ¿Qué es lo más importante? El Producto Nacional Bruto. No es lo más importante, porque puede tener el país un producto muy bueno, pero al mismo tiempo lleno de esclavos. Es decir, el tema clásico de la felicidad, ¿cuál es finalmente nuestra felicidad? Que la felicidad está en estas cosas, está en vivir para el prójimo, con una cierta sabiduría, en el amor. Estos son los valores que son ya en la ética de los griegos, pero que viene perfeccionado por la ética cristiana, que abre a la vida eterna. Es una cosa fundamental. Y si no tenemos ellos,
Yo vengo de visitar un monje budista que está en Francia, tiene 90 años, que sufrió de vietnamita, sufrió toda la guerra. Y me decía, yo le hablaba del tema de los esclavos y nos quería venir a acompañar para hacer una declaración común con el Papa. Y me dice, yo estoy preocupado por el futuro de la vida monástica. Porque no hay más vida monástica. Y claro, él estaba ahí en Francia, él tiene mucho éxito. Y la única solución es vivir bien, al fondo, la vida monástica en el modo más clásico, es decir, el voto de pobreza, el voto de castidad, el voto de una cierta obediencia. Naturalmente, la vida monástica no la inventaron los benedictinos, pero los benedictinos la realizaron de una forma extraordinaria. Bien, toda la Aquitania francesa, que se la disputaron con los ingleses, porque es una de las partes más ricas de Francia, que es una maravilla, donde está el mejor vino, bueno, está hecha por los benedictinos. Los monasterios están vacíos. Solo ahora tiene éxito este monje que por otra parte en materia de metafísica es un poco pantallista, como son toda la tradición budista. Pero en fin, en la ética decía eso también, sí, hay que hablar hoy de ética, no hay más ética. Yo creo que es un poco cierto. Levante la sesión. Pues muchas gracias, descansamos ahora. A las 12. Y nos vemos, son las 12. A las 12. A las 12 nos vemos aquí otra vez. Muchas gracias. Muy bien. Muy buena, ¿eh? Me lo has enseñado tú todo. Me enseñó a diseñar, a ver la diferencia entre los autores anteriores y nosotros, y hacer eso sobre los anteriores. Pero está bien. Muy buena. Ahora que Carlos, ¿esto cómo se apaga? No sé, pero deja, a ver, lo estropeamos, que tenga grabado, ¿no? No, es tuyo, es tuyo. Es de nuestro, de la Pero espera a ver. Dile aquí. Stop.